con este tema. México asume la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU por el mes de noviembre. Le agradezco a mi querida Alina Duarte, nuestra corresponsal Alina Duarte, que también le entra a estas mesas de diálogo. Querida Alina, te mando un abrazo. Buenos días todavía. Buenos días, Vicente, saludos a ti, a todo el auditorio, un placer para mí estar aquí nuevamente ya en la mañanita, en Sin Censura, ni tan mañana ni tan tarde, estamos aquí ya listas y listos para participar. Claro que sí, qué bueno que vemos a Lina a esta hora del día. Y saludo a la licenciada Laura Ceballos Alcázar, abogada por la UNAM, con especialidad en Derecho Electoral, colaboradora de Sin Línea MX también en esta mesa de diálogo. Laura, un abrazo, ¿cómo estás? Vicente, muchísimas gracias, feliz de poder iniciar. Imagínate qué honor que me hayas invitado a esta primera mesa con la gran Alina. No, bueno, pues me siento feliz y honrada de estar aquí contigo y con todo este enorme equipo de Sin Censura. Muchas gracias, buen día. Pues arranquemos, buen día. Alina, México asume el Consejo de Seguridad de la ONU en medio internamente de nuestro país, domésticamente, de muchas críticas al presidente Andrés Manuel López Obrador, que no va al G20, que no participa en esta conferencia contra el cambio climático, pero sí va a ir en unos días a Nueva York para hablar contra la corrupción, ahora que México mueve este tema como presidente del Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Tu opinión, querida Lina? Pues mira, Vicente, yo quisiera empezar diciendo que es el Consejo de Seguridad de la ONU, es el órgano más importante, yo creo, si bien se habla de lo democrático, de la Asamblea General que cada año sesiona y que hace unos días justamente veíamos esta sesión como cada septiembre, cada tercera semana de septiembre se lleva a cabo esta sesión de la Asamblea General. Lo cierto es que muchas de las decisiones en torno a la paz y la seguridad justamente del mundo entero pasa por este Consejo. Ahí yo aclararía, ¿no?, que también dado que esta Organización de las Naciones Unidas se crea en 1945 después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, lo que vemos también es que hay ciertos valores antidemocráticos de este Consejo de Seguridad. Son 15 los miembros que participan dentro del mismo y 5 tienen carácter permanente, que son justamente los que estuvieron pues involucrados en esta guerra mundial y que de alguna manera se habla de estos vencedores o algunos participantes que, si bien se tienen otros 10 miembros no permanentes, estos 5 permanentes que son China, Rusia, Gran Bretaña, Estados Unidos obviamente y Francia, si alguna resolución no es aprobada por uno de estos 5 miembros, entonces no pasa, ¿no? Entonces es muy importante que se trate de hacer al menos ese contrapeso o esta lógica de hacer consenso dentro de este mismo Consejo de Seguridad y que ahora México estará junto con países como Irlanda, incluso Kenia va a estar también en este Consejo de Seguridad, también San Vicente y las Granadinas, va a estar Noruega, Túnez, Vietnam participando, y es muy importante la participación de México, especialmente cuando yo creo que durante los últimos años lo que hemos visto es este discurso por parte de sectores de derecha, pero también de Estados Unidos, hablando de la corrupción. Esto que veíamos hace unos días, hace unas semanas con los Pandora Papers, lo que hemos visto con Panama Papers, ha sido golpear también a ciertos países, que no está mal hablar de la corrupción, sin embargo, no se habla de estos corruptos en Estados Unidos, por ejemplo, con la misma intensidad, y este discurso de la corrupción ahora ha mermado, así como se hablaba en los 70s, 80s de la democracia, la transición hacia los gobiernos civiles en América Latina después de dictaduras militares, ahora el tema de la corrupción está mermando mucho, y yo creo que en ese sentido, pues no hay nada mejor que Andrés Manuel López Obrador para estar hablando de un tema que ha sido no solamente objeto de campaña, sino de toda una administración que hoy figura dentro de los liderazgos en América Latina, el Caribe, y a escala global lo vamos a ver ahora también, o lo hemos visto ya en varias ocasiones, el tema de México en el llamado Concierto de las Naciones, ¿no?, en donde participa con temas muy, muy álgidos, y ahora la vanguardia, lo que estábamos viendo, este mensaje del gobierno mexicano es el tema de la corrupción, el tema de la paz, la seguridad internacional, que van a ser parte de esta agenda principal que van a querer posicionar en el Consejo. Entonces, pues, enhorabuena que México está encabezando, ha sido, bueno, ahí
el embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, quien también ha estado haciendo su papel, representando a nuestro país ahí en el mero corazón financiero del imperio estadounidense, ¿no? Ahí en Nueva York. Entonces vamos a ver cómo sale, pero yo creo que es bastante buena esta señal de que México esté participando y específicamente con esta agenda. Laura, llega con autoridad moral, con liderazgo México. Impensable que México promoviera un foro, un diálogo contra la corrupción con un Enrique Peña Nieto, con un Felipe Calderón, con un Vicente Fox, con un Zedillo, con un Salinas, y lo buscará ahora con Andrés Manuel López Obrador, precisamente presidiendo este foro y con México como en la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Sí, por supuesto, y como bien lo dices, mira, hay un dicho que dice que está bien ser marrano, pero no tan trompudo, pero aquellos trompudos y marranos no podían haberse presentado con esta calidad, con esta estatura moral que sí tiene el presidente. Y cuando habla de combate a la corrupción, es un combate que se está viendo en todos los ámbitos y siempre en favor de proteger a los más desfavorecidos, a los más olvidados. Y México está haciendo un trabajo pues muy íntegro en cada una de estas áreas. Entonces, el que se presente en esta ocasión como presidente de un país que ha sufrido tanto y además, como dice Alina, proponiendo nuevamente la doctrina Estrada como eje central de la resolución de las controversias de internas de cada país, la determinación de los pueblos, la no intervención, esa nada más la puede pues llevar a un plano internacional un presidente que justamente se precia de respetar la determinación de los pueblos de su país, que busca la solución pacífica de las controversias, que no ha lanzado una guerra para terminar la guerra, que no utiliza la amenaza como esa materia justamente para frenar el comportamiento de grupos contrarios al propio gobierno. Entonces estamos viendo un presidente que va a llegar a esta cita importante y, como dice Alina, desgraciadamente hay 5 miembros permanentes y los demás son pues buscan de alguna manera hacer alguna contribución importante, pero me parece que sí, con lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador está llevando a la mesa, se logran poner en contexto las políticas internas de México, y me parece que es muy oportuno porque el mundo está pues convulso entre violencia, producto del tráfico de armas, del tráfico de personas, de la desigualdad, de la pobreza, de la ignorancia. Entonces, que llegue en este momento coyuntural me parece, la verdad, un acierto, una cosa muy importante de analizar, y qué mejor que sea una persona proba y honesta y congruente, ¿no? Déjenme hacer un paréntesis aquí para hacer notar una campañita también contra Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard, que está representando en el G20, en estas reuniones del grupo de los 20 países más posicionados económicamente en el mundo, del que México forma parte, al presidente Andrés Manuel López Obrador, va en representación de México, y me llama mucho la atención cómo también Marcelo Ebrard, reuniéndose con los líderes mundiales en la conferencia contra el cambio climático en Glasgow, sube fotografías a las redes sociales, pero hay muchos que suspiran, que añoran a Felipe Calderón en la presidencia, que dicen que qué diferencia de fotografías entre las de Felipe Calderón con Angela Merkel, con la expresidenta de la conferencia contra el cambio climático, que se ve la diferencia de cómo Angela Merkel sí quiere posar con Felipe Calderón. Buscan hasta ridiculizar una fotografía que sube Marcelo Ebrard en una reunión con Joe Biden, o un encuentro con Joe Biden, el presidente de Estados Unidos. Pues yo no veo a Joe Biden muy enojado con México, con Marcelo Ebrard. No veo cómo le esté leyendo la cartilla a Marcelo Ebrard.
pareciera que, no sé si sea así, pero pareciera pez en el agua Marcelo Ebrard en estos eventos, y muchos pues siguen con esa narrativa contra López Obrador, que no es el que va a los grandes eventos mundiales personalmente, y con un Felipe Calderón metiéndole ruido a esta presencia mexicana en eventos de calado mundial, Alina. Pues mira, Vicente, yo ahí creo que hay muchísima grilla incluso dentro del mismo servicio diplomático. Esto que tú dices no ha sido más que algo sistemático, más allá de simpatías o no con Marcelo Ebrard. Yo veía, y lo estoy buscando ahorita, se llama Gutiérrez Canet, que es el esposo de la ex embajadora Marta Bárcena en Washington, ¿no? A quien bueno, dicen hasta aquí mi gestión como embajadora, y es muy sabido que había muchos pleitos internos entre la embajadora, el canciller, que en algún momento la embajadora en Washington también aspiraba a ser canciller, y que tenían reuniones por separado en el momento a mí me tocó estar en Washington cuando lo del TMEC. Entonces, ¿quién tomaba la palabra? ¿Quién no? ¿Quién negociaba con los republicanos y con los demócratas? Marcelo tenía reuniones separadas. Había un pleito muy fuerte. Y Canet, el esposo de la ex embajadora Marta Bárcena, es uno de los principales que está atacando. Y además recordemos, también la ex embajadora es pariente de la esposa de Andrés Manuel, de Beatriz Müller. Entonces, ha sido toda una grilla. Y entonces el esposo de la ex embajadora también estuvo subiendo fotos de Marcelo Ebrard con Joe Biden, diciendo que era lamentable que estuvieran posando, ¿no? Con presidentes, con otros funcionarios y haciéndolas pasar, persiguiendo a presidentes y haciéndolas pasar. Correteando, escribió. Así es, entonces ha habido una grilla ahí que la verdad incluso es intestina dentro del gobierno, ni siquiera yo diría solamente desde fuera, sino también desde adentro, que habría que estar ahí con pincitas viendo los intereses también de cada uno de estos actores que está insistiendo en eso, ¿no? Así es, de hecho le acabo de pasar al equipo de producción, Alina, este tuit de Gutiérrez Canet, que precisamente hace referencia, al que hace referencia, dice: da pena ver a un secretario de Relaciones Exteriores de México correteando a jefes de gobierno en los recesos del G20 para tomarse una fotografía y exhibirla como si fueran reuniones de trabajo. Patética simulación mediática de Marcelo Ebrard. Válgame Dios, Laura. Y lo bueno es que es el esposo de la ex embajadora de México en Washington, que digo, no tiene que pensar igual que la ex embajadora, pero hay que también señalar que la ex embajadora no ha sido muy amigable, que digamos, con Marcelo Ebrard y con el gobierno de la Cuarta Transformación después de que se fue. ¿Y sabes qué? Es que mira, si la envidia brillara, habría muchos minions corriendo por ahí. La verdad es que yo creo que a muchos que han perdido o que por la razón que sea, porque terminó su periodo, porque han cambiado de trabajo, que hoy no pertenecen a este grupo que está encabezando, me parece, los cambios más importantes a nombre de México, les parece que hay gente que no tiene como que los méritos, les parece que el equipo de Marcelo Ebrard deja mucho que desear, pero a mí, o sea, mi lectura es que es pura envidia, porque al final de cuentas, sea una reunión de trabajo, o sea, una plática casual, lo que está haciendo México se está notando en el mundo, el liderazgo que México está llevando a cabo en materia, por ejemplo, que también va a ser uno de los temas que el presidente va a tocar cuando esté en su visita en Washington, que sea justamente el de las vacunas, el mismo peso que tengan todos los estados, pobres y no pobres. Eso no lo había propuesto ningún país, por tanto, ningún canciller era el portador de esta forma nueva de hacer política. Entonces, me parece que llevarán, no sé, muchas estrellitas en el pecho como si fueran premios, pero la verdad es que hoy, sin tanta faramalla y sin tanta amiguismo, se están haciendo cosas muy interesantes y me parece que, por ejemplo, el presidente no fue a esta reunión del G20
pero el equipo de Marcelo Ebrard y el mismo canciller están haciendo un trabajo excepcional en materia, por ejemplo, de vacunas. Mucha foto de muchos otros y sin embargo México ya tiene cubierta la meta que tenía y aún compartió vacunas con otros países. Entonces el trabajo de relaciones exteriores que se hace, obviamente conducido por el presidente, tiene mucho más peso que lo que los envidiosos, estos minions brillantes, podrían estar criticando. La verdad es que están como los que le critican si el presidente trae los zapatos con polvo, si se peinó a la izquierda o a la derecha. O sea, yo creo que son cuestiones muy vacuas como para tomarlas en consideración, por más que sea el esposo de la ex canciller y ex lo que sea. Entonces, a mí no me parece que tuviera en realidad el peso que le quieren dar, ¿no? Sí, y además hay que recordar que el esposo de la ex embajadora también formó parte del gobierno de Felipe Calderón, solo por mencionar, de larga carrera, pues, el personaje. Oigan, hablando de personajes y declaraciones, se pusieron los guantes, el hermano de Margarita Zavala y Manuel Barlet Díaz, el director de la Comisión Federal de Electricidad. Juan Ignacio Zavala, el cuñado de Felipe Calderón, escribió una columna, El Pornógrafo, que publica en el Financiero, y escribe, y ya le contestó Manuel Barlet. Leo primero lo que escribe Juan Ignacio Zavala. No se puede negar el cinismo del señor Manuel Barlet. Sus desplantes motivan la carcajada a la vez que la indignación. Su comparecencia con legisladores hace algunos días fue una muestra de cómo la impunidad de un personaje permea la vida pública de este país. Pocos personajes tan cuestionados como el director de la Comisión Federal de Electricidad. Pero no es extraño que está al lado de otro expriista, el presidente López Obrador. Son compañeros de décadas, compartieron el autoritarismo del PRI en el que aprendieron a hacer política. Ahora llevan a cabo una cruzada a lo largo y ancho del país para regresarlo a aquellas épocas de oro en que nada se cuestionaba y todo lo resolvía el gobierno, desde el contenido de un programa de televisión hasta el tipo de golosinas que debían comer los niños. Si uno ve en el presidente a un estratega electoral relevante, pero a un gobernante de alcances muy limitados que se vende como una especie de San Francisco de Asís de la política, un ser austero desprendido de lo material que solamente quiere abrazar a sus hermanos. Tiene que ver en Manuel Barlet el otro lado de la moneda, un sujeto perverso, un representante del imperio del mal, un hombre capaz de cualquier cosa, ave de rapiña, embustero, encubridor y lacayo del que mande y le ofrezca algún hueso para rumiar, pero capaz de acabar con frente con cualquier asunto turbio o escandaloso de gobierno en las últimas décadas, fraudes electorales, crímenes, corrupción, cualquier tipo de tropelías, escándalos inmobiliarios, nepotismo. Barlet siempre aparece y ahora lo hace en el esquema de imponer una visión retrógrada sobre la energía. Y sigue escribiendo y cierra en su columna Juan Ignacio Zavala, el hermano de Margarita Zavala y cuñado de Felipe Calderón. Así pues, ya sabemos de los amaciatos y del aplaudidor desenfrenado que ve en su desempeño público una suerte de proyección de sus prácticas sexuales. ¡Ah, cabrón! Poco a poco uno puede imaginar lo que sucede en la 4T. Una plática de López Obrador con Barlet lleva necesariamente a imaginar una conversación entre un par de viejitos libidinosos, un bullor y un pornógrafo. Así escribe Juan Ignacio Zavala. Pues ya le contestó Manuel Barlet y escribe en Twitter: a la opinión pública comparto la carta aclaratoria enviada del Financiero a propósito de la columna El Pornógrafo de Juan Ignacio Zavala. Con hoja membretada de la Comisión Federal de Electricidad, Ciudad de México, a 29 de octubre de 2021. Señor Enrique Quintana, vicepresidente y director general editorial del Financiero. En relación con la columna El Pornógrafo, firmada por Ignacio Zavala y publicada en el Financiero el 29 de octubre de 2021, me permito hacer las siguientes aclaraciones. En un arrebato carente totalmente de argumentos, el autor expone lo siguiente: Manuel Barlet no fue otra cosa en ese sexenio, no ha sido otra cosa en los demás, un pandillero, un golpeador que ofrece sus servicios, lo mismo para la extorsión que para la defensa de la política energética. Es un porro de postín, un cadenero de alcurnia que se alquila pero cobra bien. El autor no distingue entre un tema político y uno de interés nacional, la defensa de los recursos nacionales que beneficien a los mexicanos.
valiéndose de invectivas, elude los datos concretos del asunto en cuestión. ¿Quién es el golpeador? No hay un solo argumento o dato en su diatriba. Invito al señor Zavala a informarse sobre cómo llegamos aquí. ¿Por qué no le pregunta a su cuñado, Felipe Calderón, qué le dieron las empresas extranjeras a cambio de exentarlos del pago por usar las redes eléctricas mexicanas? Apelando al derecho de réplica que constitucionalmente nos asiste, le solicito tenga a bien publicar esta carta aclaratoria. Atentamente, Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad. Pues brutal, una carta corta de Manuel Bartlett a Lina, la comentamos a Lina Laura, cuando pregunta, ¿por qué no le pregunta a su cuñado Felipe Calderón qué le dieron las empresas extranjeras a cambio de exentarlos del pago por usar las redes eléctricas mexicanas? Fuerte. Se quitaron las máscaras y se pusieron los guantes, Alina. Totalmente de acuerdo. Yo creo que esto que ha venido pasando durante las últimas semanas, la parte de esta frase, ¿no?, que ha dicho Bartlett y que los volvió locos, yo lo vi en redes sociales, en todas las declaraciones, cuando dice que el fraude del 88 fue resultado del amaciato entre el PAN y Salinas de Gortari, como que todavía no procesan, ¿no?, esa frase, que al final también eso, ¿no?, es equilibrar y saber que Bartlett, pues también no es que sea santo de nuestra devoción, ni mucho menos, y cuando les da este revés, ¿no?, diciendo, pregúntenle a Felipe Calderón, que por cierto, ahorita estamos también y tenemos que estar muy al pendiente de la COP26 que se está llevando a cabo en Glasgow. Felipe Calderón está allá y eso es lo peligrosísimo, ¿no?, de hablar de este capitalismo verde, de este medio ambiente rentable. Ahora resulta que Felipe Calderón, quien se dedicó a beneficiarse, ¿no?, a acabar con el SME, a acabar con lo público para volverlo privado en beneficio de unos cuantos miembros de estas élites, ahora nos vienen a hablar de medio ambiente y nos vienen a hablar de cuánta cosa que nadie les cree más que fuera de México. Entonces yo creo que todavía no han terminado de procesar esto que traen ahí atorado, ¿no?, en la garganta. Todavía siguen bastante enojados, ha habido muchas reacciones de odio a Bartlett, pero al final creo que se entiende, ¿no?, y la gente... Yo veía también como parte de estas reacciones, hay un respaldo, ¿no?, inevitable dentro de la gestión que se está haciendo, y sobre todo que estos golpes hay que tenerlo en contexto. Van a venir cada vez más duros. Yo insisto en lo histórico que significa ahora esta reforma eléctrica, este tema del litio, y que hay que estar bien preparados, ¿no?, y con la funda desenvainada, porque este tipo de discusiones que parecieran superfluas al final son todo un modus operandi de la derecha para tratar de deslegitimar absolutamente cualquier decisión que afecte los intereses de estas élites que se habían venido viendo beneficiadas durante décadas, durante todo el PRI, durante todo el PAN. Así que van a venir, yo creo, aún golpes más fuertes, ¿no?, de descréditos, sea a través de los medios, sea a través de legislativos, sea a través de las mismas empresas, saboteos, ¿no?, sabotajes. Entonces vamos a tener que estar también ahí muy, muy al pendientes de lo que se viene. Así es, Laura. Pero no tan trompudo. Pues estos del clan Calderón Zavala andan con todo, andan bravos. Andan bravos, andan además, ¿sabes qué?, con la cartera muy a flor de piel, porque les está pegando duro, por un lado, la exhibida, la cobrada que pues al final de cuentas van a tener que apechugar. Ya no van a poder dejar de pagar, ya no van a poder exentar impuestos vía las fundaciones y las donaciones con las que eran buenos de pose, ya no van a poder subir su electricidad barata, cara, ya no van a poder esconderse de la justicia, muy pronto estarán alcanzándolos. Entonces, esta clase de coletazos, esta clase además de escena lúbrica que este supuesto hombre bueno y súper mocho y súper fifí y Zavala no hace sino reflejar la putrefacción de su mente. O sea, él imagina que el presidente y Bartlett son un par de viejitos libidinosos. O sea, toda su escritura fue de tipo lúbrica, y este hombre pues no refleja sino la enfermedad que tiene. Lo que Bartlett hizo cuando 1988, el papel que le tocó jugar ciertamente fue deleznable, fue desagradable,
Y sin embargo, algo que yo creo que vale la pena siempre recordar o siempre tomar en cuenta es que si la gente cambia de parecer y en un momento dado su mala fama la revierte con buenas acciones, eso es lo que debe de importar. Y creo que si alguien ha sido feroz en la defensa del patrimonio que tiene que ver con la luz y con Pemex en los últimos 20 años como legislador ha sido Bartlett. No podemos quitarle eso, no podemos negar. Ahí están todas las defensas que ha ejecutado desde la Cámara. Entonces, este sujeto Zavala, la verdad, sí que bueno que le puso el pornógrafo, porque él eso es, una persona que no vale sino por el morbo. Su columna es deleznable, pero su comportamiento como clan familiar es eso. Están siempre buscando echarle la piedra y gritar ¡al ladrón, al ladrón! Ellos no se hacen cargo de nada, no se hacen cargo del pésimo sexenio que tuvo Calderón, de cómo vendió a México, lo tostoneó, de cómo permitió el crecimiento y el exacerbamiento de tanta violencia, de tanta pobreza. Eso no se hace cargo. Y Zavala es uno de los beneficiarios. Entonces, pues mira, es una columna que da asco por lo que él supone que la gente hace. Pero viniendo de quien viene, pues también otro minion, o sea, brilla por la envidia, por el coraje, porque su enano cuñado, que quiso hacer un papel de héroe, los dejó a todos ellos embarcados en una situación muy lamentable, queriendo defender una violencia, justificarla como si de verdad valiera la pena alguna de las acciones que Felipe Calderón ejecutó como presidente y ahora pues como personero de Iberdrola ante los que están vendiendo o comprando o moviendo la energía en el mundo. Entonces, lamentable, pero yo creo que una muy buena respuesta, como dice el presidente, buena, y si es breve, doblemente buena, categórica y contundente, ¿no? Oigan, les propongo otro tema, madrinas, ya que son las madrinas de esta primera mesa de diálogo para la primera edición de Sin Censura con Vicente Serrano. Dice Ricardo Monreal, quien fue a la toma de protesta del profesor Rubén Rocha Moya como gobernador constitucional de Sinaloa: creo que le voy a ganar a los dos en 2024 en relación a Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Me faltó Rafa con su risa, pero ahí va. Ricardo Monreal habló sobre las candidaturas en Morena rumbo a la carrera presidencial de 2024, en la que se mostró muy seguro de vencer a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, y al canciller Marcelo Ebrard, posibles presidenciables. Creo que le voy a ganar a los dos, dijo. Afirmó que saldrá triunfador en las elecciones primarias del partido para elegir candidato a la presidencia en 2024. En entrevista en el programa Viva la Noticia de Sinaloa, por la protesta, la toma de protesta de Rubén Rocha Moya como gobernador de Sinaloa, el coordinador de los senadores de Morena se dijo confiado en vencer a sus contrincantes, quienes muy probablemente sean, dijo, la mandataria capitalina y el canciller, y cito: será una contienda respetuosa. Creo que hasta ahora, con seriedad, sin excluir a nadie, veo en el horizonte a Marcelo Ebrard, que ha hecho muy buen trabajo, excelente trabajo, diría yo, y Claudia Sheinbaum, que es una buena jefa de gobierno. Así que va a ser una contienda respetuosa en su momento, pero creo que le voy a ganar a los dos. Al norte le toca tener un presidente de la República. Yo soy de Zacatecas y somos parte del norte, dice. ¿Cómo ves, mi querida Lina Duarte? Ay, mira, Vicente, yo hay cosas que trato de mantener la calma, pero lo de Monreal me supera bárbaro, porque yo creo que ahí hay una ambición tal que además ya tenemos muestras incontables de quién es Monreal, ¿no? Simplemente, les cuento, tuve que dejar mi nido Xochimilca y me mudé a la Cuauhtémoc. No sé por cuánto tiempo voy a estar en la Cuauhtémoc, pero justamente un personaje como Sandra Cuevas terminó ganando la alcaldía de la Cuauhtémoc porque Monreal operó en contra de Morena, operó en contra de la Alianza Progresista y ganó el PRI-PAN-PRD. Es un personaje que no tiene principios, que está pensando todo el tiempo
tiempo en si va a ser presidente. Además, esto de le toca al norte un presidente, como si la presidencia fuera una tómbola y entonces cada sexenio vamos a agarrar uno del norte, luego otro del sur, y no por las capacidades, pero sobre todo por las gestiones y el respaldo popular, que al final de eso se trata la elección en la democracia, ¿no? Se trata de respaldar a las o los pues candidatos que sean aptos para disputar este puesto, ¿no? Que al final también hay que tenerlo claro que tú has sido testigo, Vicente, de cómo de repente pongo temas y la gente me dice, Alina, no le hagas el juego a la derecha, ¿no? Pero también hay sectores de la derecha que hemos visto en estos 3 años, cómo se han ido apoderando de lugares en instituciones, del partido, ¿no? Hoy en el poder de Morena, y que ese silencio ha ayudado muchísimo y que hoy la gente ya lo tiene clarísimo. Cada que íbamos en el tema de la consulta popular, por todo el país, era un común denominador la queja de nombres y apellidos dentro y fuera del gobierno, dentro y fuera del partido. Y yo creo que si hay un nombre, ¿no?, que aglutina a muchísimos ambiciosos y detractores también de sectores de la izquierda, hoy es Monreal, ¿no? Y no lo digo yo, lo dice la gente en las calles. El fin de semana estuve en Puebla, ¿no?, a propósito de la explosión que hubo, que a ver si nos alcanza el tiempo para hablar de ella, y la gente viene y te dice, ¿no?, yo no quiero estos personajes, y ahí yo creo que hay también un gran reto para modificar esas estructuras políticas que estamos muy acostumbrados durante décadas y que es parte de esta cultura neoliberal del clientelismo y que a veces la gente lo normaliza, pero no es normal hacer política en función de cotos de poder, sino en función del bien público, y ahí es donde Monreal creo que deja muchísimo que desear con estas ambiciones que recalca una y otra vez, ¿no?, y que va a ganarles y que le da la mano ahí a Sheinbaum, le dice yo te busco, y que luego está con Marcelo Ebrard en una conferencia y se ríe, ¿no?, cuando dice que quiere piso parejo. O sea, creo que nadie está hablando del 2024, estamos hablando de los retos que tenemos, ya sea que, por cierto, hoy comienza la colecta de firmas del referéndum para el próximo año, marzo del próximo año, ya podemos empezar a juntar firmas. La gente está hablando de eso, la gente está hablando de organización popular, la gente está hablando de los comités en defensa de la 4T, y este hombre se la pasa, hable y hable de quién va a ocupar la presidencia. Entonces yo creo que ahí sí le doy la razón al presidente Andrés Manuel, ¿no?, cuando dice tonto es quien piensa que el pueblo es tonto, y la verdad es que estar pensando en candidaturas y liderazgos más allá del bien común, la gestión, la solidaridad, pues creo que a la gente ya a estas alturas ya no es tan fácil de engañar. Así es, Laura. Pues dice Ricardo Monreal que le gana a Ebrard y a Claudia Sheinbaum. Si bien es cierto, Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno se traslada a eventos, la critican por presuntamente andar en campaña. En el caso de Marcelo Ebrard, creo yo que haciendo un muy notable papel con la política exterior mexicana, pero no le queda más que hacer declaraciones y en cada que le hagan la entrevista a Ricardo Monreal referirse al 2024. ¿Tú cómo ves esto? Yo creo, la verdad es demasiado temprano porque el sexenio está dando grandes actos de diferentes secretarios. A ver, imagínate tú una Andrea Chávez contendiendo por la presidencia con Monreal, por ejemplo. Pues obviamente creemos mucho más en una Andrea Chávez, por ejemplo. Y también el presidente dijo que hay muchos en la carrera por el relevo, y si queremos que la 4T prospere y que dure, que sea una carrera de larga duración y no un sprint de solamente 6 años, tenemos que pensar una persona que obviamente no vaya en persecución del poder nada más por salir en la foto. Tenemos que ver cuáles han sido las principales ideas que han movido a la persona que en 2 años y piquito, salga a buscar justamente la presidencia. Creo que hoy Morena está teniendo bastantes problemas para volver a aglutinarse. Hay demasiadas facciones, hay demasiados personajes que han creído tener el derecho divino el dedazo del presidente. Me parece que a Monreal le queda muy mal estar hablando hoy de poderle ganar a Ebrard o a Claudia. Le queda muy, muy larga la carrera, y creo que si se tratara de méritos, ha tenido muchos más méritos en este caso, pues Ebrard ha tenido muchos más méritos
Claudia Sheinbaum, pero también Rocío Nale, por ejemplo, por poner a otra mujer aquí en el escenario. Y creo que hablar de que ella se ve como ganador, lo está haciendo ver ante la gente que pudiéramos votar para que alguien fuera el candidato, porque además primero tiene que buscar ganar dentro de Morena como candidato y luego lanzarse a ver si jala. Y creo que lanzarse desde ahorita es demasiado atropellado porque su nivel de negociación tiene dudosas procedencias, siempre como que está jalando agua nomás paso molino y a la gente no le gusta. Y si tú le preguntas, como dice Alina, aquí mi comadre, ya somos comadres porque como somos madrinas de este espacio, aquí mi comadre Alina Duarte, si la gente le preguntas, te va a decir que tiene otras preferencias, pero no precisamente a Monreal como su gallo, ¿no? Entonces, creo que le queda demasiado temprano el proclamarse ganador de algo que ni siquiera está puesto ahorita en la palestra. Y siendo mujer, y lo tengo que decir, y no soy de causas así súper arrojadas, pero yo creo que la presidencia de 2024 muy bien pudiera estar ocupada por una mujer, porque en este gabinete hay diputadas, hay senadores, o Antares Vázquez, imagínense un Antares Vázquez, que soy su fan, en la candidatura. Creo que hay muchas buenas mujeres que pudieran estar en esa pelea, en esa búsqueda por la candidatura, y creo que decirle al señor Ricardo Monreal, espérese tantito y deje que a nosotros, el pueblo, decidamos y votemos por el que creemos que va a hacer un buen trabajo, y adjudicarse ahorita un triunfo es un poco más que temprano, ¿no? Así es. Permítanme proponerles para cerrar la última y nos vamos. Y es precisamente sobre Morena. John Ackerman, el académico John Ackerman, defensor de la Cuarta Transformación, por cierto, muy criticado en los últimos meses, luego de aquellas diferencias por su apoyo a Irma Eréndira Sandoval, su esposa, secretaria de la Función Pública, su respaldo al hermano de Irma Eréndira Sandoval como Híjole, se nos fue por ahí Vicente Serrano, estaba a punto de hacer el último planteamiento aquí, con nuestras compañeras, Alina Duarte y la licenciada Laura Ceballos Alcázar. Estamos viendo si podemos retomar la comunicación con él, pero para ver pues este tema que estaba planteando sobre John Ackerman, muy reciente, ¿no? Pero bueno, primero quiero saludar, aprovechando que las tenemos, a las madrinas de este espacio, de estas mesas de análisis aquí en Sin Censura, las madrinas que tenemos. Pero bueno, ¿cómo estás, querida Lina, licenciada? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Toño? Saludos a ti, nuevamente a todo el auditorio, y aprovechando ahorita me metí al chat ahí de Sin Censura cuando estamos hablando de Monreal. La gente efectivamente está mandando ahí sus críticas, ¿no? Y que yo creo que más allá de una mesa de análisis esto da para bastante. Entonces la gente sabe perfectamente quiénes son estos personajes, y bueno, ya quiero ahí entrarle a ver qué dice Ackerman. Eso me lo perdí. Alguien que sí coincido con Vicente, ha sido bastante criticado por su apoyo a, él y su esposa Irma Eréndira Sandoval, quienes en algún momento había ruido en el pasillo diciendo que ella también era presidenciable, ¿no? Apoyando ahí a su hermano Almícar Sandoval en contra de Salgado Macedonio en Guerrero. Entonces vamos a ver ahí de qué. Mientras te mando un abrazo a ti, Toño, y también ahí ya a mi comadre, ¿por qué no? Miren, gracias, Toño. Está Vicente con nosotros. Adelante, Vicente, perdón. Sí, gracias, Toño, siempre por estar al pendiente. Gracias, Alina, gracias, Laura. Les proponía para cerrar la columna que publica en La Jornada John Ackerman. Hoy se publica esta columna. Dice John Ackerman: crece y se consolida un silencioso pero potente movimiento dentro del partido gobernante a favor del rescate del principal instrumento político de la Cuarta Transformación de las manos de los oportunistas que quisieran convertirlo en un nuevo PRI. Cuesta trabajo romper con la vieja cultura política de los pactos y los acuerdos en lo oscurito.
del centralismo y de la simulación, del caudillismo y de la obediencia ciega a la línea real o imaginaria de los jefes máximos. Pero cada vez más militantes y líderes de Morena van abriendo los ojos con respecto a la urgente necesidad de actuar antes de que sea demasiado tarde. Si se pretende que la Cuarta Transformación sea un fenómeno transeccional que perdure más allá de las elecciones presidenciales de 2024, es necesario que Morena se consolide como un partido fuerte, plural, participativo y firmemente arraigado en las bases. De lo contrario, si se convierte en un simple aparato electorero al servicio de pequeñas sectas interesadas en llegar a puestos públicos, el actual proceso de profunda transformación política llegará a un abrupto fin el 1 de octubre de 2024, fecha en la cual le toca a Andrés Manuel López Obrador entregar la banda presidencial a su sucesor. Morena nació como un movimiento libre y democrático que enarbola y defiende una nueva cultura política. Cuando fungía como presidente del partido López Obrador, siempre respetaba los estatutos y sometía las decisiones claves a los cuerpos colegiados. Nunca rehuía al debate y jamás censuraba o buscaba manipular las reuniones del partido. Pero la actual dirigencia camina en sentido contrario. En la sesión del Consejo Nacional celebrada este sábado 30 de octubre, tanto Mario Delgado como Berta Luján, presidenta del Consejo Nacional, recurrieron a reprobables prácticas propias del viejo régimen. En primer lugar, Luján incumplió su promesa pública realizada en la sesión del Consejo Nacional del 3 de octubre de emitir de inmediato la convocatoria para una nueva sesión, ello con el fin de darle tiempo a Delgado para que operara con los consejeros nacionales. Segundo, cuando Luján finalmente emitió la convocatoria el pasado 15 de octubre, incumplió de nuevo con su palabra al no incorporar una sola de las excelentes propuestas realizadas por los consejeros nacionales a favor de la institucionalidad y la democratización del partido. Tercero, en franca violación al Estatuto de Morena, a Luján se le olvidó circular previamente a los consejeros nacionales el texto de los lineamientos de afiliación que tendrían que votar en la sesión del 30 de octubre. Cuarto, durante los 2 días previos a la celebración del Consejo Nacional, la Secretaría Técnica del CEN de Morena organizó reuniones en lo oscurito en un hotel de la Ciudad de México entre la dirigencia del partido y algunos consejeros nacionales con el fin de incentivar su voto a favor de la estructura paralela de Delgado. Quinto, al inicio de la sesión del 30 de octubre, la presidenta del Consejo Nacional incluyó ilegalmente un punto adicional al orden del día con respecto a la autorización o no de la transmisión pública de la sesión vía redes sociales. Sexto, cuando 2 valientes consejeros nacionales, Eleonay Contreras y Edgar Estrada, insistieron en ejercer su derecho a la libertad de expresión y divulgación, fueron expulsados de manera arbitraria e ilegal de la sesión virtual, generando una grave afectación a su derecho a formar parte del cuerpo colegiado para el cual fueron electos. Séptimo, durante el desarrollo de la sesión hubo un abuso en el uso de la palabra de parte de Delgado, quien ni siquiera forma parte del Consejo Nacional, así como un evidente esfuerzo por marginar las voces pro democracia. No hubo transparencia con respecto al listado de oradores. Se cortaron artificialmente la extensión de los debates y al final de la reunión, Luján incluso llegó al extremo de denunciar las actitudes destructivas de quienes insistían en defender la institucionalidad y la democracia interna del partido. Afortunadamente, a pesar de estos lamentables esfuerzos por manipular la Asamblea, fracasó el intento de enterrar los estatutos de Morena. Los nuevos lineamientos de afiliación propuestos por Delgado para validar su estructura paralela solamente alcanzaron el respaldo de 70 de los 280 consejeros nacionales vigentes, apenas 25% de la votación, una cantidad insuficiente para contar con validez legal. El proceso de afiliación seguirá entonces bajo el mando de la Secretaría de Organización, tal y como lo indica el estatuto. Este resultado demuestra que la militancia de Morena es cada vez menos tolerante frente a la reproducción de las prácticas políticas del pasado y exige ser tomada en cuenta. La dirigencia debe escuchar a las bases y rectificar de inmediato. Mientras tanto, se abren muchas aristas esperanzadoras para seguir construyendo una fuerza social mayoritaria a favor de un Morena comprometido con una verdadera transformación del país, firma la columna publicada hoy en La Jornada, John Ackerman. John Ackerman, pues creo que es brutal con eso que dice de que se puede convertir en un nuevo PRI. Muchos dirán que se trata de uno de los radicales puros, de los que tanto se habla en este debate al interior de Morena. Dame tu opinión, Alina Duarte, porque creo que la gente se puede frustrar de estos jaloneos internos y por más que quieran minimizarlos algunos, por más que quieran
decir que nosotros, desde los medios de comunicación, no deberíamos de hablar de esto porque debilita al movimiento. ¿Qué se supone? ¿Que se aplauda todo hacia el interior de Morena? La gente se puede frustrar, la gente se puede cansar y, como lo hemos dicho, la gente es más obradorista que morenista. Alina, te escucho. Totalmente de acuerdo, yo creo que con esta última frase que dices, Vicente, por ahí está el tema. La gente todavía está creyendo en un proyecto encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y es ahí donde tiene puestas sus esperanzas y es ahí donde está la aprobación y el respaldo del 70%, incluso luego a veces hay encuestas que hablan del 80% del respaldo al presidente, ¿no? Entre 60, 70, 80. Sin embargo, sea lo mínimo, sea el 60%, estamos hablando de que este tema de la aprobación hacia la gestión es histórico, no solamente aquí, sino a nivel mundial, ya lo hemos visto, ¿no? En otros momentos, estas encuestas donde hablan del respaldo presidencial, es decir, la gestión aún a mitad de una pandemia, la gente todavía está creyendo. ¿Por qué? Porque han sido varias generaciones. Andrés Manuel López Obrador y este gobierno no fue gracias a Mario Delgado, no fue gracias a Monreal, fue gracias a las millones de personas que han venido luchando desde sea el 68, el 71, sea desde los procesos de huelga estudiantil en el 99, es decir, todas las luchas que se han venido durante décadas se vieron reflejadas en el 2018 y en esta victoria popular. Ahora que tenemos el reto, ¿no? Y estas experiencias ya las hemos visto en otros países, que es entender que los movimientos también se pueden burocratizar y el gran reto que tiene Morena era justamente ser un partido movimiento. Sin embargo, hemos visto que se ha priorizado el partido en el caso de Morena y en el movimiento se descuidaron las calles, se descuidó la militancia y esto de se puede frustrar, Vicente, yo ahí sí no comparto contigo, la gente ya está frustrada, la gente ya está indignada. El fin de semana estábamos en Puebla, participó también uno de los consejeros, Alfonso Ramírez Cuellar, en esta mesa sobre lo que se llama la ratificación de mandato. Y la gente le gritaba y le decía, a ver, lleve este mensaje, que es aquí en Puebla las cosas no funcionan y Morena no está a la altura del momento histórico. Y yo creo que es ahí donde esa frustración no tiene que recaer en esperar que está haciendo un partido. El partido es una de las múltiples herramientas que se tiene dentro de la vida política de un país. Sin embargo, fortalecer los movimientos, y esto que yo te decía en algún momento, estos comités en defensa de la 4T me parecen sumamente de avanzada ideología, el que se planteara la formación política ideológica como uno de los objetivos claves de Morena para mí era fundamental. Y voy encontrando que como parte de esta discusión estuvo bastante fuerte, no solamente es lo que dice John Ackerman, también en la jornada sale una nota de la participación de alguien como Paco Ignacio Taibo, quien le reclama directamente en esta sesión que se transmitió solo unos minutos, también en Facebook, en estos dos consejeros a los cuales sacan por hacer pública esta reunión, y Taibo le dice iba a decir a Marcelo Ebrard, a Mario Delgado, le dice, si alguien ignora justamente estas críticas y reclamos a Mario Delgado, no sé dónde chingados estamos viviendo. Pregúntele a la gente, te van a decir, Morena está en gresca permanente por la obtención de cargos, elige a sus candidatos de manera muy discutibles. Expresó que no está fuera del marco que el partido se reactive en torno a las luchas de la sociedad. Estamos dejando pasar una tras otra coyunturas de conflicto en el sector petrolero, el problema de acoso a los sindicatos mineros, etcétera. Dice que no comparte Taibo hechos inconcebibles como que haya miembros que hayan hecho campaña por partidos de la nueva derecha. No sé si sigue siendo miembro del partido el insigne activista permanente en las luchas internas y las grillas como Monreal, de quien estábamos hablando. Me pregunto si no hay suficientes elementos como para pensar que promovió una candidatura anti-Morena. Sobre el dirigente nacional, sobre Mario Delgado, dijo, Mario, tengo que decirlo claro, o tú ves un partido que yo no veo por ningún lado y vivo en contacto con la base social día tras día, regalando libros, hablando con la gente, asistiendo a reuniones de base en las poblaciones más aisladas y lo que dicen ahí es cuál partido, dónde está. No hay posiciones claras de nada y no podemos ser un partido que propone democracia cuando no la practica. Mario, si no entiendes qué piensa el país de Morena, renuncia, no hay bronca, súmate a la que puedes, a la que puedes hacer y alguna vez te has hecho muy bien defendiendo la contrarreforma energética. De esa magnitud estamos hablando que se agarraron del chongo ahí en Morena. Yo insisto, esto no tendría que estar frustrando a la gente, más bien esa frustración que ya existe, sigamos organizándonos, ¿no? Y yo creo que ahí la gente lo tiene muchísimo más claro que incluso la dirigencia del partido, sea Mario Delgado, sea ahí Monreal, o sean ciertos partícipes. Yo creo que todavía hay camino para adelante, Vicente.
Pues ahí está, Laura. Paco Ignacio Taibo II pide la renuncia de Mario Delgado a la dirigencia de Morena durante esta sesión extraordinaria del Consejo Nacional del partido. Y lo que nos habla esto a gritos es de una lucha, pues, interna que ojalá termine de la mejor manera por el bien de las personas que creen y que quieren una transformación en nuestro país. Mira, lo que dice Paco Ignacio, Vicente, es en efecto el sentir de muchos. Yo la verdad es que en el programa, en Sin Línea MX, he estado muy, siendo instituto de formación política, indirectamente, porque he estado invitando a mucha gente que pertenece a los comités estatales de Morena, gente que formó Morena, que pugna todo el tiempo por respetar los estatutos, que invitan a la gente a conocerlos, a convivir con ellos como parte de la democracia interna del partido. Y esta queja la han elevado prácticamente todas las personas a las que he tenido el gusto, el honor de entrevistar, porque justamente lo que dicen es, bueno, el momento en el que llegó Mario Delgado, que además pues viene de una situación completamente anómala, impuesto por el INE, no es bien aceptado. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que Mario Delgado llega en un momento coyuntural, hace lo que puede con lo que tiene, logra más o menos revertir la decadencia que estaba teniendo el partido a la mitad del sexenio para poder ganar las elecciones intermedias. Y sin embargo, estos pleitos intestinos, no escuchar críticas, porque es una intolerancia brutal. Ahorita en los comentarios muchos están leyendo, y con todo respeto a toda la audiencia, pero el que John Ackerman, por ejemplo, hablando de él en particular, haga esta crítica, no lo hace detractor de la 4T. Me parece que de alguna manera estamos imaginando que la gente que llega a criticar a Morena está atacándola, y no. Yo creo que el que no escucha una crítica con el ánimo de mejorar está condenado a fracasar irremediablemente. Y esta clase de argumentos, como el de Paco Ignacio, como el de muchísimos morenistas de piso, es decir, de los que forman la base Morena, la han dicho fuerte y querido. Tienen 3 años prácticamente de estar quejándose de lo mismo, de una falta de liderazgo, y de Mario Delgado para acá, esta falta de contacto con la realidad de la gente que forma Morena. Entonces, buscan desoír los estatutos para imponer los suyos, los que les convienen, buscan de alguna manera que se noten estas facciones. O sea, es increíble, yo lo he dicho muchas ocasiones, es lamentable ver cómo estas facciones internas van directamente a replicar lo que ocurrió en el PRD, para romperlo por dentro y para destruir el partido en menos de 6 años. Entonces es una lamentable situación el que un partido tan joven, con una base social tan amplia y con tanta fortaleza en su militancia, sea desatendido por los líderes, que son unos cuantos, y dejan de oír a los potenciales 30, 40 millones de ciudadanos que están a favor de una 4T que se prolongue en el tiempo. Entonces, no escuchar esta clase de críticas, no hacer un alto y decir, a ver, está sucediendo completamente lo opuesto al espíritu de Morena, va a causar verdaderamente una debacle. Los obradoristas me han invitado ya como a 4 movimientos para hacer partido. O sea, lo lamentable es que la gente, como dice Alina, no se va a decepcionar, decepcionó. Entonces están buscando de alguna manera escindirse de Morena para hacer un nuevo partido. Yo no lo deseo, no lo recomiendo, no creo que sea prudente. El propio compañero Noroña lo ha dicho. Yo, con el jale que tiene, lo he intentado y está cañón hacer un partido, pero más allá de lo difícil o lo fácil, ¿por qué darles el gusto de romper algo que el presidente logró con muchos años de esfuerzo, con millones de personas que lo apoyaron desde 2006, bueno, desde antes, desde 2005, buscando justamente esta presidencia, la primera ocasión? Entonces, romper con un movimiento que tiene que ver más con la gente que con las cúpulas, sinceramente es un despropósito, y me parece que es como algo muy, muy pandillero, querer llevar
cada quien su propia voz y su propia lucha. Y yo creo que la crítica que hace el doctor Ackerman es muy acertada. No es para darle pañitos de agua fría a uno y apapachar al otro, es lo que es. Y lo está diciendo Alina, o sea, esta lucha es abierta y cínicamente en contra de las bases. Y eso es muy doloroso para la gente, están muy enojados. Y como te repito, yo he tenido ocasión de entrevistar a mucha gente que está en las secretarías, en los CEN de los estados, y el sentir de la gente es justamente de enojo, de decepción, de coraje, y quieren recuperar a Morena en sus manos. Todo el mundo exige que este padrón, que hay 2 padrones que están perdidos, que no se sabe, esta nueva reafiliación a Morena. Estoy buscando también la oportunidad de hablar con Xochitl, la encargada de esta onda de la votación, que nos explique cómo va a estar. La gente no sabe si al reafiliarse pierde su antigüedad en Morena. O sea, es un relajo de proporciones enormes. Entonces, la gente no quiere que el INE meta las manos, la gente quiere que dentro de Morena haya democracia. Entonces hay que escuchar a la gente, porque yo creo que es quien más orden va a poner en este caos que está generado por una cúpula bien chiquitita y bien determinada. Y la lógica empieza por escuchar las críticas. La gente se queja, no hay institutos de formación en los estados. Claro. No, tú vas y no hay quien te abra Aquí en Cuernavaca, yo doy fe que aquí en Cuernavaca tú vas a las oficinas de Morena y siempre están cerradas. No hay un lugar en donde la gente pueda llegar para sentirse parte, no hay afiliaciones. Entonces, la gente está bastante más que enojada y urge un freno, un alto, para que la cupulita se dé cuenta que sus 2 centímetros por encima de la gente no valen de nada si no están con la gente. Querida licenciada, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que los apoyen en Sin Línea MX, y ojalá que se consolide esta mesa de diálogo junto a Alina para que la gente busque estas opiniones claras, transparentes, honestas con ustedes? ¿En dónde te pueden apoyar? ¿En dónde los pueden apoyar, querida Laura? Pues mira, yo estoy en Sin Línea MX de lunes a viernes en el mismo horario que Ricardo Sevilla. Ya chocamos a las 11 de la mañana, pero estamos de lunes a viernes en Sin Línea MX hablando mayormente de política, y los viernes hablamos de salud, pero con doctores. O sea, yo no me meto ahí a dar cátedras de nada. Y estoy en Twitter como @CeballosLaura. Y pues digo, yo encantada, hacemos ahí el arreglo de los horarios para que podamos estar aquí con mi querida comadre Alina Duarte. Qué honor. Y pues adelante, muchísimas gracias, y gracias por la invitación a ser madrina de este espacio de debate que la verdad se antoja poderoso, inteligente, de parte de una mujer grandiosa que es Alina Duarte. Muchísimas gracias, Vicente. Y Toño, saludos, Toño. Gracias, licenciada. Mi querida Alina Duarte, ¿en dónde te apoya la gente que está conectada en Sin Censura, tus redes sociales, y obviamente pues que te siga la pista aquí en los espacios de Sin Censura? Claro que sí, muchas gracias, Vicente. Nomás para cerrar este tema, decirle a la gente que lo de Morena no hay que minimizarlo. Al final se está jugando, si bien se abrió esta brecha, esta posibilidad histórica, ¿no?, de este sexenio, lo cierto es que nos estamos jugando lo ya ganado y también el futuro de las generaciones. Entonces no hay que minimizar esos debates internos, que al final son debates por intereses y representar a ciertos grupos, ya sea empresariales o realmente populares. A mí me pueden encontrar en Twitter como @AlinaDuarte_, en Instagram _Alina Duarte, en Facebook.com /Alina Duarte Periodista, y también aquí en Sin Censura y en mi canal de YouTube también ahí Alina Duarte. Y pues un abrazo para ti, Vicente, enhorabuena por esta reestructuración. La gente estaba muy preocupada y no me quiero quedar con este mensaje. La señora Noemí y muchas tantas personas en Puebla te mandan un abrazo, dicen que todo su apoyo y que te van a seguir hasta donde dé Sin Censura, que ahí van a estar, así que no te preocupes, ahí tienes a tu barrio que te respalda. Un abrazo a mi comadre, y pues enhorabuena, ¿no? Seguimos y aquí vamos a estar pa'lante, echando pa'lante, como dicen en Sudamérica. Claro que sí, muchas gracias, querida Alina Duarte. Alina Duarte, la licenciada Laura Ceballos, en esta primera mesa de diálogo por las mañanas en Sin Censura. Pues